Hola, bienvenidos. Mi nombre es Rocío Chávez. En este video les mostraré un ejemplo de modelado en el espacio de estados. Voy a utilizar un circuito RLC en el que tenemos una entrada de voltaje A y una salida de voltaje en una bobina. El modelado se realiza en los componentes que almacenan energía con el paso del tiempo, lo que significa que su modelo matemático debe contener una derivada. Lo primero que haremos es encontrar voltajes o corrientes cuya función contenga una derivada, como lo es la corriente en el capacitor y el voltaje en la bobina. Para la corriente del capacitor tenemos la fórmula que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo, mientras que para calcular el voltaje en la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Para calcular la salida del sistema, vamos a tener que Y es igual al voltaje en la bobina, y como esta en este caso está en paralelo con el capacitor, podemos decir que el voltaje en la bobina es igual al voltaje en el capacitor. Entonces, como decíamos, la corriente en el capacitor está dado por esta fórmula, mientras que la del voltaje en la bobina está dado por esta otra fórmula. Los dos contienen una derivada, es decir, varían en el tiempo. Una vez teniendo ya identificadas cuáles son las ecuaciones que contienen derivadas, o cuáles son los términos que contienen derivadas, vamos a tomar estas variables que están dentro de la derivada como las variables de estado. Es decir, variables de estado vamos a tener el voltaje en el capacitor y la corriente en la bobina. Le vamos a llamar X1 a BC y X2 a IL. Ahora que ya conocemos las variables de estado, vamos a obtener su derivada, que es la misma que está aquí. Y la vamos a llamar X1 punto. De X1 vamos a sacar la derivada, X1 punto, y la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Mientras que X2 punto, que es la derivada, es la representación de la derivada, es igual a la derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo. Entonces tenemos aquí el circuito y tenemos las ecuaciones que dijimos, que ya habíamos identificado como que son aquellas que varían en el tiempo o que almacenan energía con el transcurso del tiempo. Y lo que tenemos aquí es que del lado izquierdo de estas ecuaciones, los términos del lado izquierdo de la ecuación, no contienen una derivada, es decir, la corriente en el capacitor y el voltaje en la bobina, tal cual del lado izquierdo de las fórmulas no tenemos una derivada, solamente del lado derecho. Entonces va a ser necesario sustituir estas variables. ¿Cómo las podemos sustituir? Pues lo que podemos utilizar es la ley de la corriente de Kirchhoff. La ley de la corriente de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Entonces, esto es lo que nos va a servir para poder sustituir la corriente en el capacitor por una función que contenga variables de estado, que son BC y L, o bien que contenga una entrada, que es el voltaje VA. Y entonces en la ley de corriente de Kirchhoff, como decíamos, nos dice que la corriente que entra a este nodo, vamos a tomar este punto como un nodo,
es IR, es la corriente en la resistencia, y es igual a la suma de las corrientes que van por la bobina más la corriente que va por el capacitor. Despejando aquí IC, tenemos que nos quedaría la corriente en la resistencia menos la corriente en la bobina. La corriente en la bobina es una variable de estado, por lo que no tenemos problema en conservarla. Sin embargo, la corriente en la resistencia sí la tenemos que sustituir por otras variables, debido a que esta corriente en la resistencia no varía con el tiempo, siempre es fija, y esa corriente, como ya sabemos, es igual al voltaje que hay en la resistencia entre la corriente que pasa por la misma. ¿Cómo sabemos cuál es el voltaje que hay en la resistencia? Pues simplemente es una resta del voltaje de entrada menos el voltaje que hay en estas dos ramas. Es el mismo voltaje en cada una de esas ramas. No conocemos el voltaje que hay en la bobina, sin embargo, conocemos podemos utilizar más bien el voltaje que hay en el capacitor como una de las variables de estado que nos interesa. Entonces vamos a decir que el voltaje en la resistencia es igual al voltaje de entrada menos el voltaje en el capacitor, que es una variable de estado que la vamos a conservar. Ahora, ¿cuál es la corriente en la resistencia? Pues es esta resta entre el valor de la resistencia. Y entonces yo ya puedo decir que la corriente en el capacitor es igual a vamos a sustituir el valor de la corriente en la resistencia, y yo puedo decir que es 1 entre R por el VA, que es el voltaje de entrada, menos 1 entre R por BC menos la corriente en la bobina. Ahora, ¿cómo podemos sustituir DL, que era la parte izquierda de la otra ecuación? Pues BL aquí, como está en paralelo con el capacitor, podemos decir que el voltaje en la bobina es el mismo que el voltaje en el capacitor. Ahora sí, ya tenemos todos los valores en función ya sea de la entrada o de las variables de estado, y podemos sustituir todos estos valores en las ecuaciones diferenciales del paso 1. De esta manera nos queda que en lugar de decir que IC es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, ahora vamos a sustituir el valor de IC y va a quedar esta ecuación. Y lo mismo vamos a hacer para la segunda ecuación diferencial que teníamos definida desde un principio, y vamos a sustituir el valor de BL, quedando como BC igual a la inductancia por la derivada de la corriente que pasa por la bobina con respecto al tiempo. Bueno, vamos a despejar las derivadas. Teníamos aquí la capacitancia multiplicando a la derivada y la vamos a pasar dividiendo. Y para la derivada de la corriente en la bobina, pues teníamos multiplicándola una inductancia y la vamos a pasar dividiendo también. Para hacer el ejemplo, vamos a asignar valores a la resistencia, al capacitor y a la bobina. Vamos a decir que la resistencia tiene un valor de 10 ohms, que el capacitor tiene 20 microfaradios, que sería 20 por 10 a la menos 6 faradios, y la bobina es de 1 Henry. Vamos a sustituir, vamos a calcular cuánto sería 1 entre RC para ya poner los valores, y 1 entre C y 1 entre L. ¿Sí? Pues aquí ya tenemos los valores de estos coeficientes, y entonces la primera ecuación diferencial nos queda ya como 5000 por BA menos 5000 por BC menos 50000 por IL.
y la derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo sería igual a 1 por Vc. Una vez teniendo las ecuaciones del espacio de estados, entonces ahora sí vamos a formar las matrices. Recordemos que x1, la variable de estado de x1 era igual al voltaje en el capacitor, que x2 es igual a la corriente en la bobina, y sus derivadas x1 punto, x2 punto, que son las derivadas de cada uno, y así como la entrada, que es el voltaje A, y la salida, que es igual al voltaje que a mí me interesa, que era el voltaje en la bobina, pero que vamos a tomarla como en función del voltaje que se encuentra en el capacitor, debido a que están en paralelo. Por lo tanto, Y es igual a X1. Entonces vamos a formar las matrices y tenemos aquí que X1 punto es igual, es decir, la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo es igual, ahora en forma matricial, es igual a menos 5000 por Vc, que es X1, aquí está, X1 es igual a Vc, menos 5000 por X1, más menos 50.000 por IL, menos 50.000 por X2, que representa a IL, más 5000 por VA, y VA es U. Entonces, aquí con este primer renglón multiplicado por X1 y X2 más 5000 por U, esta es la representación de esta ecuación diferencial. Ahora, para la ecuación diferencial X2 punto, que viene a ser la derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo, tenemos esta ecuación y es simplemente 1 por Vc. Entonces, en el renglón de abajo nos quedaría como 1, 0, porque 1 va a multiplicar a X1, que es Vc, y 0 multiplicaría X2, que es IL, más 0 por U, porque aquí en esta ecuación tampoco tenemos el valor de VA o de U, que es lo mismo. Ahora, formamos la matriz para la salida, que en este caso a mí la variable de estado que me interesa monitorear o conocer a la salida es la X1, porque es igual al voltaje en el capacitor, que a su vez es igual al voltaje de la bobina. Y 0 para X2, ya que no me interesa saber cuál es la corriente en la bobina. Entonces, ahora sí ya tenemos aquí las matrices A, que es la matriz que multiplica a las variables de estado X1 y X2. La matriz B, que es la que multiplica a las entradas. Y la matriz C, que es la que multiplica a las variables de estado, pero que al multiplicarse me darán la salida. Bueno, pues eso es todo para este tema del ejemplo del modelado en el espacio de estados. Gracias.